Amigos, me da mucho gusto saludarles. Declaro la bendición de Dios a favor de sus vidas. Es un placer verdaderamente poder compartir la palabra de Dios una y otra vez y ser instrumentos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien escribió la Biblia, usando personas, hombres mortales, pero siendo instrumentos del Espíritu Santo. Es así como nosotros también nos dejamos usar por Dios para bendecir tu vida. Es muy importante que usted, que ya aceptó a Jesucristo en su corazón, dé el segundo paso, que es recibir también al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19 vemos cómo el apóstol Pablo le pregunta a unos discípulos, a los discípulos de Éfeso, que si habían recibido al Espíritu Santo cuando creyeron. Si se lo dijo a discípulos es porque ya eran gentes que habían recibido a Cristo. Pero Pablo ahora les pregunta si habían recibido a la persona del Espíritu Santo. Y digo a la persona del Espíritu Santo porque hay quienes erróneamente tienen el concepto del Espíritu Santo como una fuerza únicamente. Únicamente un poder, una energía, como una masa flotante. Pero esto no es así. La Biblia habla del Espíritu Santo como una persona. Tiene toda una personalidad. En la Biblia el Espíritu Santo habla, piensa, siente, se contrista, mira. El Espíritu Santo entonces no puede ser solo una fuerza cuando tiene todas estas características de una personalidad. Es por eso que tenemos que aceptar a la persona del Espíritu Santo, recibirla. Repito, en Hechos 19, versículo 1, Pablo le pregunta a los discípulos de Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y es así como mucha gente camina en la vida. Solamente han conocido la persona de Jesucristo. Y gloria a Dios, porque Jesucristo es el primer paso que tenemos que dar, recibir a Cristo. Tal como lo dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron a Jesucristo. Tenemos que recibir entonces en primer término a Jesucristo. ¿Y cómo se recibe a Jesucristo? De acuerdo a Romanos 10:9, dice la Biblia, y que aparezca en pantalla, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la manera como recibir a Cristo, confesando a Jesús como el Señor de tu vida. Y número 2, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Esto significa que tienes que creer que Dios, es decir, el Espíritu Santo y el Padre, levantaron a su Hijo Jesucristo de entre los muertos que están en el abismo, en el infierno, en el Hades o en el Seol. Si usted cree eso, será salvo. Y esa es la manera de recibir a Jesucristo. Como dice una canción muy hermosa, decirle a Cristo: entra en mi casa. O sea, que entre a tu vida. Y eso es muy importante. Pero no debemos conformarnos con ser cristianos o creyentes o discípulos.
No debemos conformarnos con decir ya creo en Cristo y nada más. No. El Espíritu Santo vino precisamente porque Cristo se fue. Cuando Cristo ascendió al cielo, Él dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene que yo me vaya? Porque les dijo Cristo, si yo no me fuera, entonces no les enviaría al otro Consolador. Nótese que dijo otro Consolador. ¿Por qué? Porque Cristo ya era uno que los consolaba. Pero ahora Él dijo, les conviene. Y esas palabras son impactantes que aparecen en el Evangelio de Juan. Nos convenía que Cristo se fuera. El propio Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Para poder mandarles al Espíritu Santo. Y esa es la maravilla que podemos disfrutar el día de hoy. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Y tenemos que valorarlo. No cometamos el mismo error de los judíos cuando no quisieron recibir al Hijo, porque ellos solo estaban pensando en el Padre, aunque no lo tenían realmente como un Padre íntimo, celestial, pero ellos hablaban solo de Yahweh, de Jehová, pero no quisieron creer en el Hijo, aferrados al Padre. Y es el mismo error que muchos cometen hoy. Ahora ya tenemos al Hijo, que es Cristo, y no quieren recibir la persona del Espíritu Santo. Continuamos explicando esto en el segundo segmento. Redimidos abre sus puertas a una nueva reunión donde Dios se moverá a favor de tu familia los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Abierto a todas las familias de Hermosillo, te invitamos a estas nuevas reuniones donde Dios te ayudará a enfrentar cualquier problema. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. Solo dale al Señor 2 horas de tu tiempo. Jesucristo sigue siendo el remedio para tu vida. Recuerda, estas nuevas reuniones son los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana en Boulevard Vildósola 311, entre Bachilleres y Amatista, Colonia Villa de Ceris, antes Bodega Volumen. Te esperamos. Hola, soy Adrián Hernández y soy músico exclusivo de Mi Madre Espíritu Santo. Vuelve a creer, pero creerle a Dios. Vuelve a soñar y soñar en grande. Y recuerda, este es tu año. Recuerda que Dios no hace acepción de personas. Eso significa que si lo hizo con nosotros, lo hará contigo. 2013, el año de la expansión. Bien, continuamos con nuestro estudio acerca del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos estudiando en tu programa de instrucción bíblica, Redimidos. Dijimos en el primer segmento que lo primero que hay que hacer es recibir a Cristo, y muchos solo se quedan hasta ese punto. Ya no han recibido al Espíritu Santo. Error que cometieron igualmente los judíos. Los judíos recibieron solamente al Padre, pero cuando vino el Hijo, lo mataron. No creyeron en Él. De la misma manera sucede hoy. Miles de cristianos solo se quedan hasta Cristo y no han recibido la persona del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que alguien recibe al Espíritu Santo? Jesucristo lo dijo muy claro en Hechos capítulo 1, versículo 8, que aparezca en pantalla. Dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él prometió que íbamos a recibir poder
cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. No dijo que el Espíritu Santo era el poder, no, dijo que íbamos a recibir poder cuando hubiera venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo es más que poder. Por supuesto que Él es el poder de Dios, tiene poder, pero es más que eso, más que una fuerza, más que una energía. Oiga, la electricidad no mira, no oye, la electricidad no siente. Entonces es más que un poder, es una persona. Y miles de cristianos sí han conocido un poco del Espíritu Santo, pero no le han recibido, es decir, que no han dado evidencia de recibirlo. ¿Cuál es la evidencia inicial de haber recibido al Espíritu Santo? La evidencia es, y la evidencia inicial, porque no es la única, es el hablar en otras lenguas. La Biblia habla de esto, del hablar en lenguas, y no estamos hablando de hablar lenguas humanas, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. No se trata de alemán, francés, portugués, inglés, no. Se trata de lenguas angélicas, así lo dijo Pablo. Pablo comparó las lenguas angélicas con las humanas. Esa es una experiencia maravillosa. Es un lenguaje no articulado, así dice Romanos capítulo 8. Estamos hablando de lenguas que no hay en ninguna parte del mundo y que el Espíritu Santo le da a cada persona de manera particular, de manera individual. Es una experiencia sencillamente única, maravillosa. Es el lenguaje del cielo. Pablo habló de esto, del hablar en lenguas, en 1 Corintios 12, le llamó lengua extraña. En 1 Corintios 14 también habló de eso. El libro de los Hechos registra una y otra vez cómo todo aquel que recibía el Espíritu Santo terminaba hablando en otras lenguas, esas lenguas extrañas que muchos cristianos y otros que no son cristianos han tenido muchas reservas en cuanto a ese punto, porque dicen, es algo raro, yo creo que hasta han de ser del diablo las lenguas. Pero como dijo un predicador, si las lenguas fueran del diablo, dijo, pues yo hubiera hablado lenguas, dice, cuando era un borracho. Escuché a un predicador decir eso, porque él antes de venir a Cristo, pues él andaba en cantinas, en lugares así, y él dijo, yo nunca hablé lenguas cuando andaba en la cantina, nunca hablé lenguas cuando estaba en ciertos antros, o nunca hablé lenguas cuando andaba ya con mis amigos en la perdición. En otras palabras, es imposible que las lenguas sean del diablo. Si fueran del diablo, todo el mundo hablara lenguas. Es lo que quiso decir este predicador de manera muy certera. Efectivamente, el hablar en lenguas en realidad es un asunto que viene de Dios. Y es una experiencia que denota, demuestra, manifiesta que usted ya recibió al Espíritu Santo. Si usted nunca ha tenido esta experiencia, le animamos a que se congregue con nosotros, porque continuamente estamos practicando este hábito. Pablo dijo, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Este es un hábito maravilloso. Usted que no conoce de Dios, que no conoce de la Biblia, debe de saber que este es uno de los temas maravillosos. Lo más seguro es que usted haya tenido un encuentro con Cristo y eso está bien. Pero ahora, después de ya años que tenemos enseñando en televisión, usted debe saber que el siguiente paso es recibir al Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo es algo maravilloso. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, entonces la persona empieza a hablar en ese otro lenguaje, como el Espíritu Santo le va dando que hable. Y esto es maravilloso. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que viene a una vida con esto del hablar en otras lenguas? Lenguas angélicas, lenguas no humanas. Viene la manifestación del poder de Dios para su vida. En Judas, versículo 20, y digo versículo, no digo capítulo, porque Judas únicamente tiene una sola hojita, es un solo capítulo. Por eso digo Judas 20, no digo 1:20, es que no hay dos, no hay capítulo 3. Judas 20, ahí dice el autor, inspirado por el Espíritu Santo, dice que oremos en el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu Santo, eso es diferente a orar en español. Es diferente a cuando tú dices, Padre, te pido por fulano, te pido esto para mí, o Padre, te alabo, te adoro. Orar en español es bueno, pero en Judas 20 se nos llama a orar en el Espíritu Santo, y eso es orar en otras lenguas. Estos son temas que usted debe investigar, profundizar, interesarse en ellos y sobre todo tener esa experiencia que va a revolucionar su vida. Continuamos.
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Lo que iba a ser en años va a ser en meses. Lo que iba a ser en meses va a ser en semanas. Lo que iba a ser en semanas va a ser en días. Lo que iba a ser en días va a ser en horas. Lo que iba a ser en horas va a ser en minutos. Y lo que iba a ser en minutos va a ser al instante. 2013, el año de la expansión. Soy Jesús Alcaraz, músico exclusivo de nuestra Madre Espíritu Santo. Bien, continuamos hablando de la persona del Espíritu Santo. No se conforme usted con haber recibido a Cristo. No se conforme con conocer algo del Padre, algo de Cristo. Recuerde, la persona del Espíritu Santo es tan real como el aire que respiramos. Es tan real como el viento. No es viento, pero es tan real como el viento. Se manifestó como un viento recio. En el Antiguo Testamento, cuando el mar se abrió, dice la Biblia en el libro de Éxodo que el mar Rojo se abrió por un recio viento. Nosotros sabemos que ese recio viento era una manifestación del Espíritu Santo, del poder de Dios, para abrir ese mar para que cruzaran los israelitas. Bueno, pues ese recio viento aparece en Hechos capítulo 2 como un viento recio. Qué interesante, ¿no? Al revés los términos. Dice, como un viento recio. El Espíritu Santo llegó como un viento recio. Y sucedieron cosas impresionantes ahí en Hechos capítulo 2, que los propios discípulos, los galileos, empezaron a hablar en las lenguas de otros dialectos, idiomas de ese tiempo. Recuerde que Jerusalén era una metrópoli, era una especie así como Estados Unidos, donde hay de todas las culturas, nacionalidades. Bueno, pues en Jerusalén se hablaban muchos idiomas, había de todo tipo de personas de diferentes lugares, medos, cretenses y todo lo que la Biblia describe ahí en Hechos capítulo 2. Y de pronto estos galileos, por inspiración del Espíritu Santo, porque llegó el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaron a hablar en las lenguas de ellos. Esa es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Tal vez usted se pregunte, bueno, ¿qué no las lenguas que da el Espíritu Santo son lenguas del cielo angélicas? ¿Quedamos en que no eran humanas? Bueno, lo que hay que aclarar es que la Biblia habla en 1 Corintios 12 que hay uno de los 9 dones que habla la Biblia es géneros de lenguas. Hay 9 dones del Espíritu Santo que aparecen en 1 Corintios capítulo 12. A usted que le gusta escudriñar la Biblia, hay 9 dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, el hacer milagros, etcétera, profecía. Pero uno de esos 9 dones, o sea, dones son regalos que precisamente da el Espíritu Santo. Uno de esos 9 es géneros de lenguas. Dentro de esos géneros de lenguas, o tipos o formas de lenguas, está esa, que alguien de pronto bajo el poder de Dios puede empezar a hablar en el idioma extranjero. O sea, estamos hablando de sin ir a estudiar en una escuela de idiomas. De repente usted hablando francés, por ejemplo. Es el poder de Dios. Todas esas manifestaciones son sobrenaturales. Pero hay otro género de lenguas que es ese que yo le mencioné en el segmento pasado, que es el hablar en lenguas angélicas, celestiales, un lenguaje sencillamente no conocido. Ese tipo de experiencias milagrosas debe usted buscar
No conformarse con decir, soy cristiano. Y no actuar en lo sobrenatural, no actuar en el poder de Dios. ¿Por qué? Por temores, por prejuicios, por malas informaciones. Por ahí tocan a la puerta de tu casa diciéndote que los milagros ya pasaron, que las lenguas ya pasaron, cuando en realidad el propio apóstol Pablo dijo, las lenguas cesarán cuando venga lo perfecto. No dijo, las lenguas cesaron, o sea, ya se acabaron. No, dijo en futuro, las lenguas cesarán. O sea, en futuro, no que ya cesaron, claro que no. Todavía se habla en lenguas mientras el poder de Dios, mientras el Espíritu Santo esté en este planeta. Y aquí está el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo dijo, yo me voy, o sea, me voy allá a la diestra del Padre y les voy a enviar la persona del Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer, querido amigo, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, querido hermano, ya tienes a Cristo en el corazón, ya lo recibiste, ya creíste que Dios le levantó del infierno al tercer día, ya le dijiste, Jesús, tú eres mi Señor. Ahora tienes que decirle al Espíritu Santo, te recibo, y tienes que empezar a creerle que Él puede manifestarse en tu vida y empezar a hablar ese lenguaje que Él pone en ti. Esa es la gran ventaja de congregarse. Es como cuando usted quiere hacer ejercicio y de pronto no sabe cómo usar un aparato o no sabe qué movimientos hacer. Usted necesita que alguien le diga cómo mover ciertas partes del cuerpo, cómo usar ciertos aparatos. Para eso hay expertos, para eso hay gimnasios. Bueno, lo mismo es en lo espiritual. Si usted de pronto no sabe cómo orar, cómo es eso de hablar lenguas, cómo recibir al Espíritu Santo, cómo caminar en lo sobrenatural, dice usted, pues yo ya lo intenté solito, pero tengo muchas dudas. Claro, es normal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que para eso Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, Cristo constituyó su gente para poder ayudar a que al pueblo pueda entender y entrar a la dimensión que Él siempre planeó para sus vidas. Continuamos. Mi nombre es Cristian Badachi y soy músico exclusivo de mi Madre Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Galaz, soy músico exclusivo de mi Madre Espíritu Santo. Bien, ya estamos en la parte final de nuestro programa de instrucción bíblica Redimidos. Cuando yo digo de instrucción bíblica, en realidad nos quedamos cortos con esa palabra porque no se puede instruir mucho en media hora. Gracias a Dios tenemos ya algunos años dándote pedacitos de media hora cada domingo.
Y eso es bueno. Pero lo más importante es que usted no se conforme con eso. Cuando usted se congrega, y por eso le invitamos a que se congregue con nosotros, usted va a aprender no tan solo estos temas que estamos hablando, sino muchos más. Y se va a convertir en un verdadero discípulo de Jesucristo, discípulo de la palabra de Dios. Discípulo, esa palabra viene también de disciplina. Alguien que se disciplina como un militar. Nosotros nos congregamos, por ejemplo, los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana tenemos una reunión muy importante. 2 horas, de 9 a 11 de la mañana. Y luego de 11:30 en adelante tenemos otra reunión más larga y siempre hay oportunidad de estar aprendiendo la palabra de Dios. Estamos hablando de 3 temas. Los miércoles traigo un tema diferente, los domingos en el primer horario un tema diferente y en el segundo horario del domingo también. Por ejemplo, en esto del hablar en lenguas, si usted tiene todas las dudas del mundo, es normal. Tal vez usted es la primera vez que oye de esto. Pero una cosa sí le digo, si usted entra a esta dimensión de hablar ese lenguaje que el Espíritu Santo le da, usted va a saber lo que es el poder de Dios. Y se lo digo, porque andan por ahí muchos cristianos caminando por la vida sin creer en el hablar en lenguas. Se están perdiendo la manifestación del poder de Dios. Jesucristo habló de esto muy claramente. El propio Cristo, fíjese que antes de ir al cielo, nos dijo que varias señales se iban a manifestar en los que creyéramos en su nombre. Y eso fueron las últimas palabras que Cristo dijo antes de ascender al Padre. Cristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dijo, echarán fuera demonios, número 1. Y número 2, dijo, hablarán nuevas lenguas. Qué impresionante. Es la segunda gran señal en un creyente. Imagínese usted un creyente que no echa fuera demonios, no habla lenguas, no pone las manos sobre los enfermos. Y créeme que miles de personas abundan que dicen creer en Cristo, pero no creen en ninguna de esas señales que el propio Cristo dijo que seguirían a los que creen en Él. Así que, ¿cómo podemos identificar a un verdadero creyente que va a operar en las señales que Cristo dijo, que va a creer en lo sobrenatural? Pues ahí está la lista en Marcos 16, del 15 en adelante. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Habló de cosas sobrenaturales, de sanidades, de protección divina. Cuando alguien toma una serpiente en las manos, no le dañarán. O sea, cosas sobrenaturales. Querido amigo y hermano que me escuchan, que me están mirando en esta mañana, entre a lo sobrenatural. No le tenga temor a eso. Dios es un Dios sobrenatural. La iglesia debe ser una institución sobrenatural. En Redimidos no somos un club social más. No es de que vamos ahí bien cambiaditos, peinaditos y no nos queremos ni arrugar un poquito el saco, despeinar. ¿Por qué? Porque vamos como si fuera una X institución de política o un club social. Claro que no. Por supuesto que nos gusta cambiarnos bien para congregarnos, pero estando ahí estamos dispuestos a levantar nuestras manos, a danzarle a Dios, a bailarle a Dios, a hablar lenguas, a todo lo que dice su palabra. Eso es lo que es Redimidos, una congregación de creyentes en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y yo le desafío a usted, a su vida, a su yo interior, a su mente, le desafío en el nombre de Jesucristo a que pase de un cristianismo tradicional, regular, del montón, a una relación ya profunda con Dios y conocer al Espíritu Santo en otra dimensión que seguramente no la ha conocido. El Espíritu Santo, también debo decirte, es nuestra Madre Celestial. Nosotros le hemos conocido no tan solo como una persona, sino como nuestra Madre Celestial, y ese es otro gran tema que usted no se puede perder. En nuestras reuniones hablamos continuamente de esto, así que gracias por haberme escuchado en esta mañana. Cualquier información usted puede también consultar nuestro portal que está apareciendo en pantalla, www.redimidoshermosillo.com. Estamos para servirles. Dios les bendice y hasta la próxima.